Bienvenidos a este tercer viernes escrito en negro desde las ventanas de Guadalajara, en negro desde estas ventanas que pretenden acercar el certamen de forma online. Y hoy lo hacemos a través de una novela construida a golpe de fotograma emocional, con el cine como telón de fondo y la crudeza vital en primer plano. Hoy tenemos el placer de recibir en esta ventana, como decíamos, a su autora, Pérez Cervantes. Buenos días, Pérez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Antes de sumergirnos en el chico de las bobinas, antes de poder desgranar un poquito esta novela, sí quiero contar el recorrido, ¿no?, que ha tenido, ponerlo de manifiesto. La novela arranca, sale a la venta días antes de la notificación del estado de alarma en esta pandemia brutal que estamos viviendo a nivel vírico y sanitario. Pero, sin embargo, quiero resaltar que la novela ha roto un poco con toda esta paralización del país y ha llegado a los lectores. Podemos ver en redes sociales cómo muchos de ellos se han volcado con el chico de las bobinas. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues intentando gestionar, ¿no?, el impacto o el corte a priori de todas nuestras expectativas, las mías, las de la editorial, las de mi agente editorial, las de la prensa que previamente ha tenido acceso a la novela. Para que os hagáis una idea, ¿no?, la novela salió a la venta el 3 de marzo, estuvo a la venta física hasta el día 12, descontando el domingo estuvo 9 días a la venta, nada más, y el día 12, que era un viernes, yo llegaba de Bilbao, de promocionar la novela, ya el ambiente en el País Vasco había sido de mucho miedo, ya no había ido físicamente a las emisoras de radio, de televisión, pero ya la cosa estaba ya que se respiraba un ambiente terrible. Me tuve que volver en coche porque no habían ya aviones del día 12 y en el trayecto me dije a mí mismo, la hemos jodido. Publicar el 3 de marzo, esto va a ser la catombe, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues sucedió lo que sucede cuando la novela, pues, las novelas viven y se prolongan solo gracias a algo, y es a los lectores y a los libreros. No hay más. Ya podemos esforzarnos con mucha publicidad, con mucho marketing. Si no funciona ese boca a oreja sincero y puro, lo demás, sí, nos podrán vender una novela, ¿no?, de marketing, nos podrán ponerla en las librerías y podemos llegar a comprarla, pero habrá un momento en que se cortará. Se cortará porque no trascenderá, porque la novela no hay más de sí. En esta ocasión ha sido al revés. En esta ocasión apenas tuvimos tiempo de promocionarla y, sin embargo, pues desde aquí agradezco otra vez más a lectores, lectoras y sobre todo libreros y libreras que, aún con la tienda cerrada, pues no paraban de promocionarla en redes. Sí, porque yo entiendo que te ha llegado toda esa positividad y todas esas buenas críticas y toda la emoción que ha despertado la novela, ¿verdad?, a través de las redes. Sí, sí, ha sido mi equilibrio, ¿eh? Ha sido mi equilibrio, hablo en temas literarios. Ha sido mi equilibrio porque, ya te digo, había decaído mi ánimo cuando vi lo que nos venía encima. Ya tenía conciencia desde el día 6 de marzo que fui a Barcelona a promocionarla, tuve conciencia de que la cosa se estaba complicando. Y ya dije que lo de menos era el libro, ¿no? Y ya una vez confinados y demás, pues claro, te quedas un poco como que te ha llegado un tsunami. A todos nos llegó un tsunami, pero centrándonos en el tema literario, pues llegó un tsunami a aquellos autores que habíamos publicado en la primera semana de marzo, ¿no? Un tsunami sin ningún tipo vamos, de comparaciones previas. Nunca había ocurrido esto en el mundo. Bueno, en el mundo sí, pero no en nuestro mundo actual. Y en el sector literario tampoco sabían qué iba a ocurrir, ¿no? Cómo iba a reaccionar la gente. Las personas, pues una vez más, se ha demostrado que nos refugiamos en la cultura, que es nuestro flotador en los peores momentos y que la ficción pues suele ser siempre el bálsamo que nos cura a todos. Si situamos El chico de las bobinas, pero esta vez nos llevas de viaje a 1945, a Barcelona. Situamos esa época de posguerra, ¿no?, con una Barcelona devastada, con toda la represión franquista, y nos presentas a un niño, a un preadolescente en ese momento, que en estos momentos ya sería adolescente, pero en 1945 es un preadolescente que se llama Neil Roch y que cumple 13 años y recibe el regalo de su madre, una cinta que para mí es un tanto especial, pero seguro que para todos,
que es la cinta de El gran dictador de Chaplin, pero a la vez es testigo de la muerte de un hombre, de un desconocido, que además le da un cromo sobre el que versa toda la trama posterior y que pronuncia el nombre de su padre. Su padre ha desaparecido años antes, ha salido huyendo al exilio a Francia, a seguir luchando en el bando republicano desde el exilio, y este es un poco el inicio, desde donde arranca este viaje emocional del chico de las bobinas, ¿verdad? Así es, arranca, exacto, tú lo has dicho, la novela son muchas cosas, pero por encima de todo es un viaje emocional, el viaje emocional de Neil Roach, de su protagonista. Con los elementos que acabas de decir, has dicho muchos elementos a tener en cuenta. La novela tiene dos pilares. Un pilar importante es el que sea un homenaje al cine, desde la literatura, cosa que no es muy normal, muy habitual, y un homenaje en tanto en cuanto, como decía antes, ¿no? Elegí la posguerra como ese tiempo en el que la sociedad española acudió al cine, en este caso, para refugiarse emocionalmente. Era el lugar donde se permitía aún soñar. Fuera de las salas de cine, había sueño, pues era de plomo, era dura, había miedo, había hambre, con lo cual solo aquel cine mayoritariamente americano era el que hacía soñar a los niños y también a los mayores, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, para mí era un pilar importante y la novela es el cine pues casi un personaje más, ¿no? Otro pilar, ya hablaremos un poco de esto, es sobre las mujeres, el papel de las mujeres en la novela. Entonces, arranca evidentemente con una película que El gran dictador fue, hablo mucho de la censura, evidentemente, de una censura que no solo recorta y prohíbe películas, sino también lo que hace es imponer el doblaje. Un doblaje que España en ese momento no quiere que el inglés sea un idioma que llegue al oído del español, prefería la dictadura, prefería el régimen franquista que escucháramos antes cine alemán por aquello de los pactos entre dictadores que no un idioma como el anglosajón, con lo cual deciden manipular una vez más a la sociedad con el doblaje. ¿Qué ocurre con el doblaje? Pues que crean la Metro Goldwyn Mayer, que era un edificio de doblaje en Barcelona que también tendrá su protagonismo en la novela. Entonces, de esa censura, arranca la novela ya con ese regalo que le hace la madre al nene, de la bobina, del gran dictador, una película que tardó en España en publicarse, bueno, en poder verse 40 o 45 años más, ¿no? Cuando en el 45 ya se estaba visualizando en Francia. O sea que arranca la novela con eso y con ese viaje emocional de que, bueno, un padre ausente, un padre maqui, un maqui que está a caballo entre Francia y España. Para Neil, la ausencia del padre es una piedra en sus sentimientos y con ese cromo que le regala el moribundo en su escalera, cree el niño, le entrega el cromo pronunciando el nombre de su padre y cree el niño que ese cromo le va a llevar o lo va a acercar a su padre. Lo que desconoce el niño es que ese cromo alberga mucha sorpresa y muchos disgustos. Muchos disgustos que además hablaremos un poquito más adelante porque es un cromo muy deseado por otros protagonistas de la novela. Yo quería hablar de este homenaje al cine, porque es un homenaje al cine, pero a mí me parece más, como has resaltado tú, un homenaje a los sentimientos, a las sensaciones que despertaba el cine en unas condiciones muy duras en la gente que se acercaba a él como medio de recreo, de olvido o de vivir otro tipo de situaciones en su imaginario, ¿no? Hablábamos de Neil y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo te acercas a la mirada de un niño de 13 años, a la crudeza que está viviendo este niño de 13 años en esa Barcelona devastada, en esta Barcelona hambrienta, ¿no? Porque él pertenece a un barrio pobre de la ciudad. ¿Cómo consigues aproximarte para hacernos creer y hacer factible la voz del niño? Pues yo diría que con tres elementos, en mi caso. Con empatía, necesario para todo escritor, si no, difícilmente te vas a poner en la piel de nadie. Con experiencia, que en eso me baso bueno, he estado 3 años viviendo la posguerra de los Balcanes, y yo he estado en Kosovo y en Bosnia con Naciones Unidas, y esos 3 años me dio la oportunidad de convivir y de vivir y de sufrir lo que es una posguerra en los años 90, con lo cual sí pude conocer tanto a mujeres que habían sido agredidas sexualmente
como vilipendiadas, como niños y adolescentes que habían perdido sus padres. O sea, algo parecido. Intenté extrapolar esa posguerra española, la posguerra que yo había vivido, y a partir de ahí, con el tercer elemento, con documentación. Con documentación abundante en mi caso, porque soy un enfermo de la documentación cuando creo una novela. Son 3 años y medio que me llevó a escribir la novela, de los cuales yo creo que año y medio fue documentación, más o ¿Y menos. por, Sí. y por qué decides crear el personaje principal con esa edad, siendo un niño? ¿Por algún motivo en especial? Sí, porque lo situé en esa edad en la cual es la edad en la que creo que se forjan los sueños que duran. Soñamos desde bien pequeñitos, pero creo que sobre esa edad, sobre los 12, 13 años, ya emergen esos sueños que perduran durante gran parte de la vida, ¿no? Algunos los conseguimos, otros se diluyen, pero como mínimo tienen una importante duración. Y en el caso de Neil, su sueño pasa por vivir y por rodearse del entorno del cine. Y me interesaba esa edad, claro. Saltamos ahora a Soledad, a esa mujer, a esa madre de Neil, que la creas como con una personalidad muy fuerte, tejida a base de la situación que está viviendo. A lo mejor no le ha quedado más remedio que vivir con esa fortaleza para sacar a su familia, en este caso, adelante con la mochila, ¿no?, de la muerte de una hija, y además con el miedo presente porque ella tiene que completar a su trabajo y a su economía familiar, que también ayuda a Neil, por otra parte, a través del extraperlo, a través de lo que la queda, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre este personaje clave en la novela. Por supuesto, bueno, Soledad, la personalidad de Soledad empieza la novela siendo una casa de adobe y termina siendo un edificio de ladrillo, bien forjado. ¿A base de qué? Pues de la crueldad del tiempo, de lo externo, en este caso de la acción, principalmente de los hombres, ¿no? Soledad, como te decía antes, tanto en la posguerra que yo viví como en las posguerras, como la posguerra española, yo hallé un denominador común, y es que la víctima siempre es la mujer. En una guerra la víctima siempre es la mujer, lo mires como lo mires. Entonces, a partir de esa premisa, me interesaba coger a esa mujer víctima que yo he conocido en otros conflictos, a esa mujer que ha sufrido pues de todo en la vida, incluso pérdidas personales irreparables como la de una hija, ¿no? Y además que ha tenido que sufrir la pérdida de una hija, hacer frente a sobrevivir con un niño pequeño y estar sola, ¿no? Y su nombre no es Baladí, su nombre es Soledad Roig, es por algo. Y a partir de ahí me interesaba, sobre todo ella me interesaba que fuera una mujer que nos la presente de un modo y termine siendo otra. Esa evolución, ese arco de evolución, para mí era vital. No valía el crear. Me era fácil crear un personaje duro desde el principio, pero perdería credibilidad, perdería empatía con el lector y perdería ese ligamen emocional cuando lees la historia. Otro de los personajes, aparte de Soledad, la novela está compuesta, evidentemente, como una gran novela que tiene diferentes subtramas que subyacen de la trama y una coralidad de personajes importantes que no vamos a poder resaltar todos, ¿no?, por el tiempo del que disponemos, pero yo sí quiero que me hables también un poquito de ese malo malísimo que has creado y que nos has hecho odiar desde el minuto uno que ha aparecido en El chico de las bobinas, que es Víctor Valiente, un personaje absolutamente amoral, con un objetivo vital que es el económico, cueste lo que cueste, que además pertenece al régimen franquista, a esta brigada político-social, y que es el contrapunto, ¿no?, de esta vida de sentimientos y de pretender seguir hacia adelante y caminar hacia adelante de Neil y de su madre, ¿no? Pues vea, lo peor de Valiente, como digo, es verdad, he recibido muchos mensajes en redes sociales, en correos electrónicos. En correo electrónico es mucho peor, porque recibo algunos que me tengo que justificar como diciendo, lo siento, ¿no? No quería hacerte crear esto, pero en el fondo sí quería, sí quiero, creo en la literatura que provoca, que nos remueve por dentro, creo en la literatura que nos mancha, en la literatura que nos impregna y se queda dentro de nosotros, en eso creo, con lo cual, cuando alguien ha sufrido con un personaje de este modo, hay algo de tu ego, de tu orgullo de creador que dices, qué bien, ¿no?
Pero hablando en serio, lo de malo de Valiente, ¿sabes qué es? Que yo creo que al 90 o el 80% de la creación de este personaje, que tengo una ficha de él en una libreta de como de 40 o 50 páginas sobre él, el 80% es real, lamentablemente. Yo no me he basado en lo que creo, me he basado en archivos de bibliotecas de Cataluña, archivos de vídeo, en algunas, por ejemplo, en la biblioteca de Manresa, de una localidad cercana a Barcelona, hay un archivo muy potente, es gratuito, se puede ver online, de testimonios de la guerra civil grabados en los años 80, hace ya pues 30 y pico años, ¿no? O 40 casi, 40. Era gente que tenían para aquel entonces a lo mejor 60 años, habían vivido la guerra civil, la posguerra con 20 años y manifestaban lo que había pasado, ¿no? Y cuando describían las torturas, cuando describían cómo les habían vilipendiado ciertos miembros de la Brigada Social, de la Policía Nacional, pues tomaba nota, empezaba a perfilar ese personaje, y por eso digo que Valiente, lo peor de Valiente es que fue real. Eso es lo peor. Lo peor de Valiente es que existió en la realidad y que generó todo ese sufrimiento, ¿no? en personas de carne y hueso. He leído, al hilo de esto, a muchos lectores estos días que decían esto precisamente, que les habías hecho pasar incluso malos momentos de la mano de Valiente. Pero como dices, uno de los objetivos de la literatura es remover, ¿no? Remover esas conciencias y esas bilis en el lector. Valiente, Soledad, hay también un entramado un entramado incluso de espías por esos grupúsculos nazis que se trasladan a España tras la caída, bueno, que los acogemos, ¿no? De alguna manera en aquel momento y que están persiguiendo ese cromo. Ahí es donde dotas a la novela, a todo este elenco de personajes y a esta trama de los tintes negros, ¿no? De los tintes policíacos, que es de donde partes, desde donde vienes, ¿verdad? Sí, qué duda cabe. Mis últimas novelas, desde No nos dejan ser niños y La Hombre de Chapman, que era pura novela policíaca, a esta la siguió 3 minutos de color, novela negra, Golpes, novela negra, y de repente aparece El chico de las bobinas, ¿no? El chico de las bobinas, tampoco lo calificaría. Queda muy mal decir esto en Guadalajara Negro, pero no es una novela negra al uso. Sería por mi parte mentir, ¿no? ¿Tiene tintes de novela negra? Sí, muchos. Vengo de ahí. Soy un escritor, digamos, de novela negra en la mayoría de mis obras. O mejor dicho, mi mirada es negra. Entonces, mi mirada de la vida es negra. Vengo de 29 años siendo policía, muchos años en misiones internacionales, en posguerras y en guerras, ¿no? Yo siempre he estado en posguerras, no he sido un reportero de guerra, he sido un observador de paz en posguerra. Vengo de muchas movidas, ¿no? En 29 años no me caben en la cabeza todo aquello que he podido ver. Y donde yo pongo la mirada es una mirada un poco ventajista, es una mirada en el sentido de que pues tú, si no has llevado mi vida, no has podido ver lo que he podido ver yo. Y a partir de ahí yo le intento dar otro enfoque. Ese enfoque es un enfoque negro. Es un enfoque que, cuando lo traduces en literatura, es un enfoque negro. Entonces, sí tiene ese enfoque negro, El chico de las bobinas, pero podría encajar en novela histórica, podría encajar en novela de espionaje, porque tiene una trama importante de espionaje. Me gusta la amalgama de géneros y no me gustan los puristas. No me gustan los puristas porque los puristas son las tijeras de la creación. En el fondo, cuando estamos, no, esto no porque no es negro, o esto sí porque es negro, vamos a ser un poco más flexibles. Invito a ser más flexible en la literatura y yo, por ejemplo, leo de todo, ¿no? Yo he llegado, lo digo así, cuando estoy creando novela negra, muchas de mis lecturas eran poesía en ese momento, o ensayos. O sea, vamos a ser más flexibles y creo que las buenas novelas que yo como lector he leído y que me han quedado en mí son novelas a veces de difícil clasificación de género. Tengo un amigo, escritor muy conocido en España y más en el extranjero, que es Víctor del Árbol. Y Víctor siempre dice, cuando hablamos siempre dice, me gusta que hemos coincidido en muchos festivales, hemos coincidido, nos hemos tomado algún café juntos y hemos comido juntos, y siempre dice que él no escribe novela negra,
Él dice que escribe novela mestiza, ¿no? Y se quedan tan pancho y yo le aplaudo. Y digo, pues bien, bien. Yo no sé, no me atrevería a decir qué género es esta novela. Sí diría que es una amalgama de géneros y que, bueno, que invito a lectores de negra, de histórica y de espionaje y de narrativa normal y corriente. Que se acerquen a ella. Yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que tener amplitud de mirada en el género y que por Guadalajara el Negro no te preocupes, que aquí siempre vas a ser bien recibido y que esa amplitud de mirada y esa mirada negra siempre formará parte de Guadalajara el Negro también. Antes de finalizar, Pere, yo sí quería poner o resaltar, poner de manifiesto un personaje más que a mí me parece que es la ciudad, que es Barcelona. Barcelona se convierte en otro personaje más de la trama del Chico de las Bobinas. Envuelve toda la trama, toda la vida de estos personajes a través del desencanto, ¿no? que traduce la ciudad o que inspira la ciudad. Resquebrajada por la guerra, con clases sociales muy diferenciadas. Hablas de esos dos barrios, hablas del barrio de Nil, hablas de Gracia, infestada de miseria, de hambre, con cartillas de racionamiento, como hemos dicho, con extraperlo. ¿Concibes a Barcelona como es mi impresión, ¿no? Como un personaje más del Chico de las Bobinas? Lo concibo como un personaje y además imprescindible. Un personaje, esta historia sin Barcelona es otra historia. Si yo hago una comparación, que en este caso viene a la perfección, entre lo que es un escritor y lo que es un director de cine, digamos que el director en esta película, en El Chico de las Bobinas, hubiera contratado a un localizador, alguien que localice los lugares que se va a dar del lugar, porque necesita esa atmósfera, ¿no? Pues eso es lo que hice yo, ¿no? Yo me propuse, dije, la ubico en Madrid, la ubico en Barcelona, la ubico en Castellón, la ubico en Valencia. Evidentemente yo soy de Barcelona, eso también ayudaba mucho. Y se me había ido un momento la conexión. Evidentemente soy de Barcelona y eso ayuda mucho, me gusta escribir sobre lo que conozco, pero de verdad que cuando me documenté, el contexto adecuado y perfecto para explicar la historia era Barcelona. Contaba con... Era una ciudad de extremos, ¿no? Teníamos el Hotel Ritz, por una parte, el lujo de la colonia nazi que habitaba Barcelona y se escondía en Barcelona, el flujo de espías que pisaban siempre terrenos burgueses, y luego teníamos barrios de miseria, de miedo y de crueldad, porque era el barrio perdedor, por ejemplo, el barrio del Poble Sec, donde acontece la historia principalmente, y donde quería plasmar que esta es una historia de perdedores, pero no de vencidos. Y el barrio del Poble Sec tiene ese espíritu que aún, a pesar de los años, sigue estando en pie. Tú hablas con la gente y se suele aún decir, podremos perder, pero no nos van a vencer. Y eso quería transmitirlo. Eso, y que era la ciudad con más de 120 salas de cine en ese momento. Todo eso me llevó a tomar la decisión de releer a Juan Marcet, toda su obra antes de escribir yo la mía. Disfruté de nuevo una vez más del maestro y me empapé de esa atmósfera que sin ella no existiría esta historia. Pues muchas gracias, Pere, por acercarnos un poquito más al Chico de las Bobinas. A mí solo me queda decir que se acerquen a esta gran novela, que la van a disfrutar mucho, que se acerquen a este homenaje al cine, a lo que representa el cine en los años 40 para ese barrio de vencidos, pero de no vencidos, disculpa, de derrotados pero no vencidos, y que se acerquen a este homenaje también que has querido hacer a la fortaleza de la mujer. Muchas Pues gracias. muchas gracias a ti, a vosotros, al festival y larga vida, ¿no? Porque tengo experiencia de haber pisado casi todos los festivales de este país y echo mucho de menos, echo mucho de menos el poder ir viajando y visitarlos. Y bueno, voy a cruzar dedos para que algún día nos veamos físicamente en el vuestro. A ver si puede ser el año que viene, si nos dejan las pandemias. Muchas gracias, Pere. Gracias a ti.